Continuamos en CAE la Noche, la principal revista de análisis económico y financiero de República Dominicana. Y como dijimos en la parte introductoria, esta noticia que ha dado el gobernador del Banco Central ha caído muy bien en el mercado financiero y en todos los sectores de la economía, fundamentalmente los que están concentrados en la demanda interna. Y es que anunciar medidas oportunas más adelante respecto de una reducción de la tasa de interés, pues mejoraría la demanda interna y haría crecer a la República Dominicana, y además tiene un espacio importante porque se proyecta que la República Dominicana crecería ligeramente por debajo del producto potencial, y esto quitaría presión respecto de cualquier incentivo a la demanda interna. Hoy vamos a ver en el programa los resultados macroeconómicos hasta abril de este año, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a propósito de estas medidas anunciadas por el gobernador del Banco Central, porque aquí nos vamos a dar cuenta de alguna manera el porqué de estas palabras del gobernador y por qué caen tan bien, valga la redundancia, a la economía dominicana, que durante los primeros 4 meses del año pues ha estado creciendo, pero no a las tasas que ha estado acostumbrado en los últimos años, debido fundamentalmente a este shock externo que está afectando prácticamente a toda la economía mundial. Como dije recientemente, la economía alemana acaba de caer en recesión en términos técnicos, con 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, producto de esta fragmentación económica que estaba advirtiendo el FMI afectaría el crecimiento económico global. Pero vamos a ver, señor director, esta presentación de la coyuntura macroeconómica abril 2023. Aquí estamos viendo los indicadores seleccionados. El primero de ellos es que a marzo ya el índice mensual de actividad económica estaba en 2.1%, por encima de lo que se había acumulado durante el primer trimestre en términos promedio, que era de 1.4. Y se espera que ya en en abril, el IMAE esté por encima de esa última cifra de 2.1%. Sin embargo, cuando uno lo ve en términos históricos, ha estado por debajo de la actividad económica en el país. El índice de precios al consumidor en abril terminó en 5.15%, y de verdad que eso es lo que el gobernador del Banco Central ha estado diciendo, que se espera que en este mes de mayo pues termine dentro del rango meta, es decir, 4% más o menos 1. Eso quiere decir que va a estar menor a 5% y mayor a 3%. Y la tasa de política monetaria se ha mantenido invariable durante el último semestre en 8.5%, y esta es la noticia que el propio gobernador del Banco Central ha estado diciendo, que tomaría medidas oportunas respecto de incentivar o relanzar el crecimiento económico. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Miren aquí, cuando vemos el IMAE sectorial, ¿cuál es el sector que más ha crecido y ha empujado el crecimiento económico del país? Fundamentalmente el sector de hoteles, bares y restaurantes, el sector turismo, que creció durante el periodo enero-marzo de 2023 un 14.2%, seguido por el sector salud, servicios financieros, administración pública y comunicaciones. Ahí están los 5 sectores que más crecieron durante el primer trimestre de este año. Vamos a continuar, señor director, con esta interesante presentación. Un tema que llama la atención y que es lo que motiva realmente estas declaraciones del gobernador del Banco Central, ha sido la reducción de esa tasa de inflación interanual, que recuérdense que para abril del año pasado estuvo en 9.64 y que ya está en 5.15%, por debajo incluso de la inflación subyacente, que está en 5.8%. Vamos a seguir, señor director. ¿Cuáles son los grupos de bienes y servicios que más han impactado en el tema de la inflación interanual? Aquí vemos que el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas es el que más incidencia ha tenido,
con 1.91% de la inflación de 5.15 anualizada. Y es que este es el sector que más ponderación tiene en la canasta, está en la primera columna con 23.84%, y lógicamente es ahí donde la inflación a nivel mundial se ha concentrado en el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí un tema que también llama la atención, y es que la inflación, cuando se ve por quintiles de ingresos, en el quintil más bajo de la población es donde la inflación ha sido más fuerte. En el quintil primero, con 0.32, estamos hablando de la inflación o la variación mensual de la inflación, abril, y el quintil de más altos ingresos, que es el quinto, la inflación o la variación de precios al consumidor a nivel mensual durante el pasado abril fue de tan solo 0.17. Esto significa que hay que tomar en cuenta que el gobierno debe seguir empujando y apoyando a través de programas de transferencia condicionada y otros temas a los sectores de menores ingresos, porque es ahí donde la inflación ha pegado más fuerte, porque este sector dedica un mayor porcentaje de sus ingresos laborales para comprar bienes y servicios, fundamentalmente alimentos y bebidas no alcohólicas. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí con el tema de las expectativas de inflación, y esto es en lo que de alguna manera se apoya el discurso del gobernador del Banco Central para decir que ya durante este mes de mayo la inflación interanual caería dentro del rango meta. Eso quiere decir entre 3% y 5%. Fíjense que la inflación a 12 meses ya se está proyectando para 4.96% y para 24 meses en tan solo 4%. Claramente está volviendo a ese rango meta que se había perdido en los últimos 2 años producto de estos elementos internacionales a que hicimos referencia, fundamentalmente la invasión rusa a Ucrania. Vamos a seguir, señor director. Un tema que también en esta coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y apoyado por el Ministerio de Hacienda es el tema de la deuda asumida por los combustibles o el subsidio a los combustibles. Aquí estamos viendo que el saldo al 5 de mayo, es decir, al 5 de este mes, fue de 218.1 millones positivo, es decir, que actualmente cuando uno mira hay un saldo acumulado positivo por parte del gobierno que maneja ese subsidio, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y dice que a la semana 18 el gobierno había subsidiado 3.400 millones para contener los incrementos de precios de los combustibles, pero que para el periodo contemplado el gobierno dominicano cuenta con un saldo a favor de 218.1 millones como resultado de los pagos efectuados y los saldos generados durante el 2022 y 2023. Es decir, que actualmente ya los precios de los combustibles no están siendo subsidiados en términos estrictos, sino que ya hay un saldo a favor de las finanzas públicas. Vamos a seguir, señor director. Aquí vamos a ver en el sector monetario, a propósito de las palabras del gobernador del Banco Central, y es que los valores en circulación del Banco Central, como estamos viendo, la tasa de crecimiento pues se ha reducido. Y fundamentalmente cuando uno lo ve, aquí lo que está diciendo es que el aumento observado responde principalmente al incremento de las colocaciones de letras por un monto de 29.500 millones. Esta colocación se absorbió en su totalidad los vencimientos programados para el mes de abril, que alcanzaron a 9.100 millones de pesos. Aquí estamos viendo el crecimiento de los valores en circulación del Banco Central, que usualmente lo utiliza para cubrir una parte de lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal, que aunque el gobierno
pone una parte a través del Ministerio de Hacienda establecido en el presupuesto, pues estas colocaciones que hace el Banco Central fundamentalmente son para cubrir estos compromisos de corto plazo. Vamos a seguir, señor director. Aquí vemos los valores en circulación por tipo de inversionista. Eso quiere decir quiénes compran los títulos del Banco Central o quiénes son los tenedores. Aquí tenemos que el 40.8 está en manos de los bancos múltiples, el 27.1 en manos de los fondos de pensiones, 23.2 en manos del público en general, las asociaciones de ahorros y préstamos un 3.8 y un 5.1% para el resto de los inversionistas. Vamos a seguir con este interesante tema. Un elemento que llama la atención tiene que ver con los agregados monetarios. Ahí están los famosos agregados monetarios y hay que decir que el crecimiento de los agregados monetarios se ha desacelerado significativamente, en especial el M1, que es el medio circulante, que ha pasado de crecer de un máximo de 33.4% interanual a 8.5% abril del 2023. Es esa línea azul que dice M1 y que ha pasado, como dice el gráfico, de 33.4% que creció en enero del año 2021 a tan solo 8.5% a abril de este año. Y lógicamente eso tiene que ver con las medidas que ha estado tomando el Banco Central de aumentar su tasa de política monetaria y eso afecta a los corredores de las tasas y lógicamente que afecta también todo el medio circulante. Aquí estamos viendo que los agregados monetarios han caído, pero fundamentalmente el M1, que es el medio circulante, es el que más se ha visto afectado. Y también, lógicamente, la base monetaria restringida que se ha ido cayendo durante el primer trimestre de este año. Vamos a seguir, señor director. Aquí vamos a ver el efecto que tiene la reducción de la tasa de política monetaria, o lo que es lo mismo, el aumento en la tasa de política monetaria. Aquí estamos viendo que las tasas de interés promedio, una media móvil de los últimos 5 días, la tasa activa promedio está en 15.75% y la tasa pasiva en 10.04%. Aquí está, por eso es que cayó o fue muy bien recibida la noticia del gobernador del Banco Central de que el regreso de la inflación interanual al rango meta permitiría a la autoridad monetaria tomar medidas o le da un espacio para que tome medidas respecto de relanzar o estimular el crecimiento económico en lo que resta del año. Eso quiere decir, en buen castellano, que podría reducir su tasa de política monetaria y que la tasa de interés, tanto la activa como pasiva, se reduzcan y el costo del endeudamiento también se reduzca para las decisiones de consumo e inversión. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí qué interesante las tasas de interés por destino, Aquí estamos viendo las tasas de interés al consumo o personales que están en 19.99%, casi en 20%. Esas son las tasas de consumo o la tasa personal, la que usted paga por préstamo de consumo. Las tasas comerciales que están en 14.65% y los créditos hipotecarios o de desarrollo en 12.17%. Hay que decir aquí en la parte derecha de la lámina que las tasas de interés por destino, miren cómo han variado en el mes de abril respecto de abril del año pasado. Los préstamos de consumo han aumentado 3.36 puntos porcentuales, los préstamos hipotecarios 1.95 puntos porcentuales y el tema de los créditos comerciales han aumentado en mayor proporción en 5.35 puntos porcentuales. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación. Y aquí, algo que habíamos visto recientemente, apoyado en una publicación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, es que la cartera de créditos privada consolidada ha mantenido una tendencia al alza
con un crecimiento importante a pesar de la ralentización de la actividad económica. Hay que decir que en abril el monto de préstamos registró un incremento interanual de 16.2%, que responde en gran parte a mayores préstamos destinados al consumo y a los distintos sectores productivos, que explican en conjunto el 82% de la variación total. Aquí vemos el gráfico a la izquierda y a la derecha vamos a ver cómo, de acuerdo al sector, cuál ha sido el destino de el aumento de los préstamos al sector privado. Para consumo, en términos de vehículos, se han recibido o ha aumentado en el último año 89.742.5 millones, para créditos hipotecarios 44.103.4 millones, para créditos comerciales 43.748.6, para las microempresas ha habido un aumento en los préstamos de 19.032,8 millones de pesos, para servicios inmobiliarios 8.609.4 millones y para el resto 36.514 millones. Esto es importante porque, como dice el propio gráfico, a pesar de la ralentización, que quiere decir un crecimiento menor al promedio histórico, pues se sigue, el sector privado sigue demandando créditos tanto para el consumo como para apoyar la actividad productiva. Seguimos aquí, señor director, con el tema de la balanza de pagos. Y vamos a ver en el tema de la balanza de pagos qué ha estado pasando. Vemos por un lado que en el primer trimestre de este año el flujo de divisas acumulado fue de 10.300.17 millones de dólares, para un incremento interanual de 8.5%. Los principales propulsores de este crecimiento fueron los ingresos por turismo, que se incrementaron en 29.1%, otros servicios y remesas, y por el lado del saldo de la cuenta corriente se acumuló un déficit durante el primer trimestre de 724.1 millones de dólares, equivalente al 0.6% del PIB, para una caída de 38.6% respecto del año 2022. Aquí está, lógicamente, a mano derecha, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y estamos viendo que está por debajo el déficit de lo que tuvo el año pasado, precisamente porque ha habido una caída de la actividad económica y el precio de los combustibles fundamentalmente también se ha reducido, no estaba en los precios que estaba durante el año pasado. Pero vamos a venir al piso, señor director, y vamos a seguir luego de la pausa con esta interesante presentación, esta actualización de los resultados macroeconómicos a abril de este año, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que lo estamos compartiendo con ustedes a propósito de las recientes declaraciones del gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, respecto de que probablemente, como durante este mes de mayo la inflación interanual alcanzaría su rango meta, la autoridad monetaria tendría espacio para reducir la tasa de política monetaria, o lo que es lo mismo la tasa de interés, y estimular la demanda interna y el crecimiento económico del país. Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche.